El toro en su hábitat, en su albedrío natural. Este es el paisaje que mejor identifica al ecosistema de la dehesa salmantina. Toros bravos entre robles y encinas. Los toros que han ido tomando el relevo de los primerizos que llegaron en el último tercio del siglo XIX, desplazando por notable abundancia los ganados de engorde de su misma especie, entrando a compartir praderas y majadas con ovinos y porcinos y convirtiendo a estas tierras en una de las principales zonas ganaderas de la cabaña brava española. El principal artífice de la llegada de sangre brava a estos campos de Salamanca fue Fernando Pérez Tabernero, vecino del pueblo de Villar de los Álamos, que se trajo hasta sus fincas una pequeña punta de vacas del duque de Veragua, solo 25 unidades, y un guapo semental adquirido a don Antonio Miura. Aquellas reses que recalaron en las tierras del Villar en el año 1884, provenientes de los prados linderos a la Sagra toledana, se adaptaron bien al clima extremo castellano, atemperado por el lenitivo eficaz de la frondosa arboleda, donde el ganado se guarece de los rigores del invierno y de la brasa del verano. Los toros que hoy crían los bisnietos de aquel intrépido ganadero en nada se parecen a los que nacieron de aquella mezcla incendiaria de sangre brava. Son toros de otra estirpe bovina, de otro tipo, de otro tiempo. Sin embargo, los toros siguen siendo legítima propiedad de un Pérez Tabernero, Alipio de nombre. El último, por ahora, eslabón generacional de una familia ganadera creada sobre una de las ramas nacidas del tronco de tan emblemático apellido. Hola, yo soy la tercera generación de Alipios y bueno, pues estáis aquí para ver un poco lo que ha sido nuestra vida taurina branda y sobre todo ganadera, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo paséis bien y que bueno, que sean unas imágenes bonitas y que sobre todo que el público taurino pues disfrute con lo que podéis ver. Matilla, el blanco edificio que protege un breve jardín, se encierra tras este vallado en cuya cancela se integran dos hierros ganaderos, dos emblemas pertenecientes a la dinastía que se creó en torno al muy peculiar nombre de Alipio y que se quedó con sus toros en el solar primigenio de los Pérez Tabernero, ubicado dentro del término municipal de Matilla de los Caños, uno de los pueblos más identificados con la cría de reses bravas de cuantos existen en el Campo Charro. Si la finca Matilla es una referencia inequívoca del toro bravo de Salamanca, la conocida como Coquilla de Juan Vázquez, con sus anchas praderas que ofician de pesebre natural a todo tipo de ganado, también forma parte del territorio que ha entrado en la historia de la cabaña de lidia española, donde cabestras y otros bóvidos eunucos compartieron asentamiento con cornúpetas de acreditado linaje. La mayoría de las vacas que en la actualidad barbean el pasto y triscan el alimento pajuno que se sirve en Coquilla pertenecen a un encaste novedoso por estos parajes y que se diferencia claramente del tipo de ganado que durante tantos años lo habitó. Es el parladeño procedente de Atanasio Fernández que se lidia a nombre del vástago menor de la familia, Juan Pérez Tabernero Martín. El resto de las hembras mantienen la línea ganadera que fue santo y seña de los Alipios, el encaste Santa Coloma. Aquí, como veréis, estamos viendo una tropa de vacas
del encaste. Es un encaste Santa Coloma, pero yo diría que es un encaste alipio, porque esta ganadería pues la funda mi abuelo en 1920, ¿no? Entonces, como no se ha cruzado con nada, yo creo que no se puede decir que es un encaste propio y es un encaste alipio, ¿no? Pues las características de esta ganadería pues son prácticamente lo que es un toro de Santa Coloma, ¿no? Es un toro, una vaca baja, pequeña, y fina, y como veréis las colas son, si os fijáis, es muy fino de colas, y bueno, pues yo creo que está muy metido en el tipo, y sobre todo yo creo que en un tipo que mi abuelo pues ha tenido. Lo que pasa es que desgraciadamente este encaste, pues como se han puesto las circunstancias, no se puede lidiar como se lidiaba antiguamente o en la época que mi abuelo pues tenía un cartel importante, ¿no? Y bueno, pues ahora normalmente lo lidiamos de novilladas y bueno, nos quedan muy pocas. Aquí, como veréis, solamente queda esto, que son 85 vacas y un semental, y bueno, pues es un poco, lo tenemos un poco por tradición y porque yo creo que además va un poco con el espíritu y con lo que creemos nosotros que debe ser un toro bravo, ¿no? Si en Coquilla están las vacas de ambos encastes, en Matilla también se pueden ver machos señalados con los 2 hierros de la casa. Los de Alipio se marcan con el hierro tradicional, un escudo cuyo campo está cruzado por una doble banda en sentido oblicuo. Los atanasios de Juan se hierran con otro escudo, en el que se inscribe la inicial del nombre del ganadero. En realidad viene a ser una modificación del anterior que poseyera su madre, María Lourdes Martín, desde 1956, cedido por su esposo Alipio Pérez Tabernero Sánchez. 2 hierros, 2 encastes, 2 ejemplos de la tipología del toro bravo. El primer Alipio que crió ganado bravo en Matilla, abuelo del actual ganadero, comenzó manejando las reses heredadas de su padre, Fernando, y las que compró sucesivamente en 1912 y 1920 a su hermano Antonio, a la sazón en la línea de Parladé. Finalmente, en el año 1925, se decantó por los Santa Colomas de su hermano Graciliano y le compró 130 becerras y varios sementales, con los que formó una de las mejores ganaderías del siglo XX. Aquellas reses a las que inyectó fogoso carácter y bravura contrastada el semental hornero, puro graciliano, fueron creando reatas y construyendo la historia de una dinastía de ganaderos de acendrada personalidad, apoyada sobre unos apellidos que son todo un símbolo del campo bravo de Salamanca. Estamos en Matilla de los Caños, que es otra finca donde tenemos los machos. Esta es una finca un poco que viene un poco a raíz de la historia, ¿no? Porque, bueno, pues podemos empezar porque nosotros es una familia que llevamos toda la vida criando toros, mis tíos, nosotros todos, porque empezó en 1884 cuando mi bisabuelo Fernando compra precisamente el Matilla, que estamos aquí, y funda la ganadería en 1884. Bueno, mi bisabuelo Fernando muere muy joven, muere en 1909, y a partir de ahí, pues la ganadería la divide entre sus hijos, que entonces sus hijos pues son Graciliano Pérez Tabernero, que tuvo una época maravillosa del toreo, Antonio Pérez, Argimiro y Alipio. Nosotros estamos aquí por la rama, yo soy el tercer Alipio, y entonces, bueno, pues ahí empieza un poco la ganadería. A partir de esos años las ganaderías se dividen y cada uno lleva una línea distinta, porque mi tío Antonio lleva la rama de gamelo cívico, Argimiro tiene la ganadería con su propio encaste, que se me ha olvidado deciros que el encaste de aquella época que heredan de mi bisabuelo era vacas de Veragua y toros de Miura, sementales de Miura, y bueno, pues
lo quita. Mi abuelo Alipio en aquel momento se decide por comprarle una camada de Eralas en 1920 a su hermano Graciliano, que a su vez la había comprado en el año 16 al conde de Santa Coloma, y bueno, pues ahí un poco parte de toda la ganadería. De aquel punto de partida se va creando una línea ganadera que mantiene los criterios básicos de su fundador, en lo que se refiere a la crianza de un tipo de toro de características físicas bien definidas, que durante varias décadas ofreció un notable rendimiento en el ruedo. En la actualidad, ante las exigencias del mercado taurino, esas características han perdido vigencia y nuestros ganaderos perdido también parte del legado de sus antepasados. Los Santa Colomas, que fueron criando 3 generaciones de ganaderos de nombre Alipio, van poco a poco rebajando su presencia en este lugar que les dio cobijo. El abuelo Alipio, el popular ganadero de las pobladas Patillas, se enganchó al carro del prestigio que sus hermanos, sobre todo 2, Graciliano y Antonio, habían adquirido durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Guerra Civil, a tal punto que los Pérez Tabernero de Salamanca coparon gran parte de los carteles más importantes de aquella época. Pero el abuelo Alipio Pérez Tabernero Sanchón decidió por voluntad propia dejar la ganadería a sus hijos, uno de los cuales, Alipio Pérez Tabernero Sánchez, la mantiene, bajo la experta dirección de su hijo, Alipio Pérez Tabernero Martín, encargado asimismo de manejar los 2 encastes de Bravo, propiedad de la familia. En el año 70, pues mi abuelo decide dejar de ser ganadero, y entonces, bueno, pues el hierro de Alipio pasa a nosotros, a mi padre, y bueno, pues los demás. Mi abuelo tiene varios hijos que todos tienen ganadería brava, ¿no? Por eso no voy a empezar ahora a enumerar porque es una familia bastante extensa, ¿no? Y que todos nos hemos dedicado, y bueno, pues yo, mi hermano, somos 2 hermanos, uno se dedica a otros temas y yo me dedico al campo, ¿no? Estamos viendo también, como antes os dije, el encaste Alipio viene evidentemente del encaste de Santa Coloma, pero es un tipo totalmente distinto. Ya lo expliqué antes un poco en las vacas, y en el toro pues es prácticamente es un toro bajo, un toro con una encornadura no muy grande, y siempre yo creo que con la característica del toro de Santa Coloma, que es un toro mucho más vivo. Aquí habéis visto, están juntos los novillos de saca del encaste de Alipio con los del otro encaste, que es el encaste que se anuncia en nombre de mi hermano, que es el encaste de Atanasio, que no tiene nada que ver. El toro de Atanasio es un toro grande, mucho más, con más volumen y con más hueso, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que para mí ahora mismo, según está el mundo del toro, bueno, pues el encaste de Atanasio es un toro que se puede lidiar en cualquier plaza del mundo, ¿no? Y bueno, pues por ahí un poco, pues como yo os he dicho antes, el Alipio se lidia en novillas y en otros se lidia en corrida de toros, más o menos. Hagamos un paréntesis en la historia de esta afamada ganadería para prestar atención a la dramática escena que se está viviendo en Matilla. 2 toros luchan a muerte. El resto de la camada barrunta el desenlace y preparan un tremendo linchamiento. El toro derrotado es rodeado y perseguido. Está gravemente herido. Una tropa cornuda, ávida de sangre y de muerte, se va a encargar de rematar a su moribundo hermano de camada. El campo bravo también recoge la crueldad de la especie animal que le caracteriza. Se llamaba Cartero, número 8 de su camada. Mira, ¿has visto los varetazos? Las cornadas. La piel cárdena del toro Cartero está magullada por aviesos derrotes y perforada por el certero viaje de pitones ajenos. La masacre ha durado el tiempo necesario para que la víctima sucumba definitivamente y para que los agresores, ahitos de venganza por supuestos agravios anteriores, acusen la fatiga y abandonen los restos mancillados del agredido.
habéis visto unas imágenes de que los toros se pegan y que bueno, luchen entre ellos, ¿no? Bueno, pues el final de la lucha entre ellos, pues es esto, ¿no? Que se muere un toro o que se matan entre ellos, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente esto es lo que ocurre, no ocurre muy a menudo porque si no, pues no se le daría ningún toro, pero yo siempre digo que hay un tanto por ciento, de un 17% de bajas que suelen ser, pues eso, o que se matan entre ellos y bueno, pues hoy ha sido que han matado este toro, ¿no? Desgraciadamente, bueno, pues es las cosas que tiene la ganadería brava, que hay veces que pues es una pérdida total, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, lo importante es que vosotros hayáis visto que esto es lo que ocurre en el campo, que entre ellos se matan. Todo empezó con un desafío por cuestiones jerárquicas y terminó con un asesinato colectivo. Estáis viendo que hay que llevar el toro, hay que llevárselo de aquí, porque los toros empiezan, los que los han matado, porque lo han matado entre todos, porque lo han caído, lo han tirado al suelo, y es la manera de que lo han matado así, porque si no, el toro no lo mata, ¿no? Entonces se ceban con el olor a la sangre, y si no lo retiramos estarían aquí, aunque el toro está muerto, estarían pegándole cornadas por el olor a la sangre que tienen, ¿no? Y entonces ahora lo vamos a coger con el tractor y lo vamos a retirar de aquí para luego esperar, porque ahora mismo hay una ley nueva que es que hay que retirar los animales muertos, entonces hay que avisar ahora a un teléfono, vendrá mañana un camión que recoge los cadáveres y se lo llevarán. Antiguamente, pues no, o se enterraba prácticamente se enterraba o se quemaba, ¿no? Pero ahora no, ahora con las nuevas leyes pues hay que avisar, como os he dicho, avisas para que venga un camión y mañana lo lleven y lo retiren, ¿no? Pero bueno, son cosas nuevas. Yo creo que tenía que ser como antes, ¿no? Porque yo creo que estamos con la retirada de cadáveres, lo que estamos haciendo es un poco acabar con el ecosistema normal, porque todos los animales, los buitres como otros animales, tenían un ciclo, ¿no? Y ahora estamos cortándolo. Pero bueno, eso es otro tema que otro día se puede hablar de eso. Las mulillas mecánicas arrastran el cuerpo inerte de un toro bravo que lamentablemente ha cambiado la arena de la plaza por la hierba de la pradera. Coquilla de Juan Vázquez es una finca de prados limpios y llanos, cuyas casas campesinas y su aledaña ermita Recoleta llevan más de un siglo presidiendo el aposento de toros bravos. En principio arribaron a estas tierras las vacas y los toros de Udaeta, Veragua y Carreros, después los Santa Colomas que el célebre Paco Coquilla instaló por estos pagos, una finca que dio nombre nada menos que a todo un encaste. En la actualidad, la rama santacolomeña que habita estas tierras pertenece al que su propietario denomina, no sin razón, encaste alipio, pero la mayoría de las hembras proceden de la derivación Parladé conde de la Corte por la vía de Atanasio Fernández. Son las reses que se lidian a nombre de Juan Pérez Tabernero, hijo menor del matrimonio formado por Alipio Pérez Tabernero Sánchez y María Lourdes Martín. El fenotipo de las vacas denuncia su procedencia. Son altas de cruz y de cuerna muy desarrollada, generalmente de pelo salpicado o negro mulato chorreado, sin que falten las que muestran algunos tonos rojizos en sus pieles. La nueva ganadería se comenzó a formar a principios de los años 80, utilizando el hierro de María Lourdes, una mujer amante del campo bravo por vocación y por tradición. Biznieta del popularísimo Juanito Carreros, cedió el hierro a su hijo menor, que en principio anunció la ganadería a nombre de Río Grande. Las cabestras se identifican por el cencerro que se amarra al correaje que rodea su cuello. Son vacas de variada edad y mansedumbre contrastada que conviven con la tropa de bravas a las que corteja el semental en la parte alta de Coquilla, donde la planeidad del terreno se altera con las muestras rocosas de la vecina sierra y con la espesa arboleda del Monte Bajo. Estamos viendo un cortijo, vamos, en las casas, aquí no se llaman cortijos, aquí se llaman fincas, ¿no? En Castilla. Pero esto además es una finca que se llama Coquilla, de Juan Vázquez, pero
como es un programa taurino, pues hay que decir que aquí es donde verdaderamente se funda el encaste Coquilla, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo no tengo algo de parentesco con los Coquilla, pero viene por parte de mi madre esta finca, ¿no? Pero bueno, es un dato que a lo mejor pues la gente no lo conoce, ¿no? Aquí verdaderamente es donde pastaron los famosos Coquilla, pues a primeros del siglo XX, pues fueron un encaste importante durante muchos años, ¿no? Esta finca tiene 800 hectáreas, es una finca con una altitud alta, estamos a 1010, 1020, y tiene un clima duro. Como habréis visto, las tropas de vacas, hay muy pocas vacas paridas, porque como es un invierno, el invierno es muy duro aquí, pues las pariciones son muy tardías y entonces empiezan a parir un poquito a partir del mes de marzo y abril, ¿no? Por eso, porque aquí hoy, como veréis, no está nevado, pero hay mucho tiempo en pleno invierno, pues que a lo mejor aquí está tapado el suelo durante 8 días, ¿no? Entonces, por eso las crías sufren mucho y por eso habréis visto que no hay. Es una finca con variedad de árbol, porque habéis visto que hay encinas, hay robles, y bueno, pues lo bueno que tiene esta finca es que es una finca muy de primavera, no es muy de invierno, ¿no? Porque los pastos son unos pastos muy finos y bueno, pues yo creo que es una de las fincas que son bastante idóneas para criar el toro bravo y para lo que hacemos, ¿no? Normalmente. Si las vacas se recogen en Coquilla, los machos se agrupan entre los espesos encinares de Matilla. Los Santa Colomas de Alipio Pérez Tabernero que merodean por este singular paraje corresponden a la punta de ganado que se reservó esta familia ganadera después de la venta que se hiciera en el año 1990 a Rufino Calero Cuevas. Junto con el hierro de Río Grande, el comprador se llevó para los campos extremeños del Caoso una amplia porción de ganado que comprendía la mayor parte de las vacas del primitivo encaste. No obstante, en Matilla se encuentran machos suficientes para completar 6 corridas de toros del encaste Atanasio y 5 novilladas del de Alipio. Matilla sigue almacenando un notable caudal de sangre brava y a su plaza de tientas continúan llegando las figuras del toreo y miembros de acreditadas dinastías, como la que hoy representan 2 matadores de toros de Salamanca, 2 toreros que entablan con el ganadero una charla distendida de la que inevitablemente brotan algunas anécdotas. Pedro, ¿te acuerdas aquella anécdota de Pedro, hijo, cuando te retó a ti para matar el toro? Cuéntalo tú. Cuando yo reaparecí, que estaba yo pinchando, ¿te acuerdas? Y tú estabas ahí en el palco. Y te llamé pincha uva. Pincha uva. Si tienes salero y eres tan valiente, venga, baja. Sí, pues te pegó un repaso. La formó. La mejor estocada que pega un civil. Hasta ya la una, sí. No, yo creo que sí. Pero aquí fue, ¿qué año fue? ¿Qué tenías? 94, 95, tendría yo como unos 14 años. Fíjate. Primer toque de atención que me dio. Sí. ¿Quién me lo iba a mirar? ¿Y tú no te lo creías, te acuerdas? No. Me decía, no, el niño no quiere torear. Yo decía, cuidado, ya verás. Entre el hijo que siempre le gusta pinchar al padre y ahí me probó la primera vez. Y lo mató bien, además. Perfecto. Me acuerdo yo. Un veterano ganadero, Alipio Pérez Tabernero Sánchez, y Pedro Gutiérrez Moya inspeccionan el escenario del tentadero. Soy Pedro Gutiérrez, en los carteles me anuncio el Capea y estamos aquí en Salamanca, en la finca de don Alipio Pérez Tabernero, pues para echar una tienta y pasar una tarde agradable. Desde aquí mando un saludo a todos los espectadores del Canal de la Mancha, sobre todo a los aficionados taurinos, los cuales pues apoyan a la fiesta y disfrutan del mismo sueño y de la misma ilusión que nosotros, el toro. El niño de la capea contempla cómo su hijo Pedro amolda las manos a los utensilios de torear. La primera becerra se resuelve en el chiquero y ya está preparada para salir al ruedo poligonal de la plaza de tientas. La tarde es ventosa y fría. El piso de la plaza está resbaladizo por el agua acumulada y la vaca reacciona de esta forma ante el escozor de la puya.
Todos los datos, positivos y negativos, son anotados por el ganadero, sobre todo los que aporte la becerra durante la faena de muleta que ha comenzado el Capea, un nuevo valor de la prolífica cantera de Salamanca. Pedro Gutiérrez Lorenzo, el Capea, tiene por delante 2 serios compromisos en la temporada que debe ser de su consolidación como matador de toros, Sevilla y Madrid, dentro de sus ferias de abril y de San Isidro. Los rayos de un sol vespertino iluminan la tarde desapacible. El Capea torea al natural, a la becerra de pelo burraco salpicado, típico de su encaste en la línea Atanasio. Otra becerra irrumpe en la palestra encharcada y verdosa. El torero comprueba la claridad y longitud del viaje del animal en este comienzo de faena, sometiendo por abajo las primeras embestidas. El Capea tiene a 2 severos jueces en el palco, su padre y Alipio Pérez Tabernero Sánchez, que en sus tiempos también vistió el traje de luces, siguiendo la estela de su hermano Fernando y su primo Juan Mari. El joven matador interpreta la última tanda de pases en redondo, muletas y capotes serán plegados de inmediato. Terminada la jornada, los 2 alipios cambian impresiones, camino de la casa de Matilla. Bueno, también el día estaba muy malo, ¿eh? No se puede torear con mucho aire. Con tanto aire, ¿no? Y no se podían torear en el tercio, había que torearlas casi a la puerta del chiquero. Claro, y no sitio, ¿no? Llegados a la cancela, el hijo cede el paso a su progenitor, cuestión de respeto a la jerarquía. Dentro de este sencillo edificio se almacena un pedazo bien significativo de la historia del campo bravo de Salamanca. Bueno, estamos viendo la foto de mi bisabuelo Fernando, que como antes os he explicado, es el que funda lo que es los Pérez Tabernero, lo que funda la ganadería en 1884. Luego podemos ver un cuadro de mi abuelo Alipio. Como veréis, los 2 tienen patillas. Mi abuelo se quedó viudo muy joven y, bueno, estando en el campo, pues un día fue a comer con su madre, iba a comer todos los días con su madre, que se llamaba Lucía, y entonces había dejado la barba, ¿no? Y le dijo: hombre, hay que ver, Alipio, hijo, lo que te pareces a tu padre. Y entonces mi abuelo Alipio le dijo: madre, si quieres me dejo las patillas igual que mi padre. Y ahí fue la anécdota, ¿no? Y por eso pues tienen patillas los 2. Luego tenemos una foto, porque mi padre, bueno, pues quiso ser torero, y tenemos una foto toreando en Barcelona, una novillada. Toreó unas 60 novilladas, toreó en Sevilla, toreó en Bilbao, en Zaragoza, en varias plazas. Y luego esta tiene su historia, porque aquí está un cartel, un debut de novillero de mi padre en el año 50 en Salamanca, que está Ordóñez, Manolo Vázquez y Conchita Cinturón, que mataron una novia de mi tío Graciliano. Esta foto que está con su majestad el rey es una placa que dieron a los 100 años de la corrida de toros de la prensa, porque mi abuelo, el yerno de mi abuelo, ha sido el que más toros ha lidiado durante 100 años en la corrida de toros de la prensa. Como veréis, aquí hay varios carteles, pues este es uno de julio del 63, de una corrida de toros de mi abuelo, César Girón, Curro Girón, Pedrés y Curro Romero. Luego tenemos otro aquí, también de la prensa, el 30 de junio del 64, que volvió mi abuelo, que es Pedrés, el cordobés y Serranito. La
preciosa capilla también encierra, precediendo al testero que ocupa una bella imagen del resucitado y engalanando el frontis del altar, un recuerdo entrañable para esta familia ganadera unida estrechamente a otro gran torero tan admirado como añorado, Julio Robles. Estáis viendo en la capilla la imagen, un capote de paseo. Este capote de paseo tiene pues una historia, porque yo creo que aquí cada cosa tiene un porqué, ¿no? Y ese capote es, Julio Robles ofreció pues una temporada que fue a América, estuvo antes preparándose aquí, y bueno, pues tenemos misa, aquí hay misa todos los días, todos los domingos y fiestas, y bueno, pues ofreció ese capote al Cristo, un Cristo que vais a ver. Entonces, al venir de América, Julio, pues vino con ese capote, se lo dijo a mis padres, he traído un capote de paseo que lo ofrecí al Cristo cuando volvía de América. Entonces, bueno, pues nos avisaron al cura y desde esa época ese capote pues preside aquí la iglesia. Yo creo que, bueno, que es una historia más o una vivencia que hay, ¿no? Yo creo que y luego, pues desgraciadamente, con la muerte de Julio Robles, pues yo creo que más, ¿no? Yo creo que tiene una historia. Matilla y sus toros, los Santa Colomas y los Atanasios, que completan una ganadería de doble linaje. Son los toros de Salamanca que se concentran tras estas encinas, envueltos en una misma vitola. Alipio, con el nombre basta.